Si uno mira a su alrededor, el mundo de los seres vivos, bueno, parece un universo de una diversidad increíble, ¿no? O sea, piensen en esto. Desde una bacteria que ni siquiera podemos ver hasta un árbol gigante, las diferencias son, wow, asombrosas. Pero, ¿y si debajo de toda esa complejidad se escondiera una unidad? ¿Algo fundamental que lo conecta todo? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno a descubrir esos secretos que conectan a toda la vida en la Tierra. Ok, vamos a darle vueltas a esta pregunta. En serio, ¿qué puede tener en común un organismo que vive y muere en, no sé, una fracción de segundo, con otro que puede vivir miles de años? A simple vista parece imposible, ¿verdad? Pero la respuesta, créanme, es la clave para entender qué es la vida en sí. Entonces, para empezar, vamos a explorar esa increíble diversidad. Porque a simple vista, la vida se nos presenta en un sinfín de formas, tamaños, estructuras, que la verdad parecen no tener nada que ver unas con otras. Y vean esto, por ejemplo. Si nos vamos al nivel microscópico, las diferencias son extremas. Por un lado tenemos bacterias con una forma súper rígida, bien definida. Y por el otro, una ameba, que es básicamente una masa de citoplasma que no para de cambiar de forma. Son dos mundos completamente distintos en una sola gota de agua. Y si subimos un escalón, digamos, a organismos un poquito más complejos como las algas, ¡pum!, la variedad explota de nuevo. Algunas son de una sola célula, sí, pero otras, como la que vemos aquí, forman estructuras súper complejas casi como si fueran plantas. El rompecabezas, como ven, se hace cada vez más y más grande. Y es justo aquí donde llega la primera gran revelación. Porque la respuesta a este acertijo no está en lo que vemos por fuera. No. Está en la unidad fundamental que lo construye a todo, desde adentro. Exacto. Todo, absolutamente todo ser vivo, sin ninguna excepción, desde la bacteria más simple hasta el animal más complejo, está hecho de por lo menos una de estas máquinas biológicas increíbles, la célula. Esa es la primera y quizá la más importante característica que comparten todos. Ahora bien, el primer gran nivel de organización se basa en algo muy simple. ¿Cuántas células tienen? Por un lado están los unicelulares, como las bacterias, que son literalmente una sola célula que se encarga de todo. Y por otro, los pluricelulares, que son como una inmensa comunidad de billones de células especializadas, como las que forman a los animales o a las plantas, todas trabajando en equipo. Ok, buen punto. Si ya encontramos una unidad física en común, la célula, la pregunta que sigue es lógica, ¿no? ¿Habrá también una unidad química? O sea, ¿los ladrillos con los que se construye la vida son los mismos para todos? La respuesta es fascinante. Bueno, vamos a sumergirnos un nivel más para ver cómo esta unidad se vuelve todavía más profunda. Porque resulta que la vida, con toda esa diversidad que vimos, usa un juego de herramientas químicas que es sorprendentemente pequeño y, sobre todo, universal. 30. Solo 30. Este número es de no creer. Se calcula que las primeras células, y de hecho, la base de toda la vida que conocemos hoy, se construyeron a partir de solo unas 30 moléculas chiquitas y fundamentales. Imagínense, toda la complejidad biológica sale de esta simpleza. Y estas 30 moléculas chiquitas son como las piezas básicas de un Lego. Se juntan para formar tres tipos de moléculas mucho más grandes, las macromoléculas, que son absolutamente esenciales. Piénsenlo así. El ADN es el plano con las instrucciones. El ARN es el mensajero que copia y lleva esas instrucciones. Y las proteínas son los obreros que ejecutan todo y hacen el trabajo pesado. Y aquí podemos ver esos ladrillos de los que hablábamos. A un lado, las 5 bases que son literalmente las letras del alfabeto genético. Y al otro, los 20 aminoácidos que cuando los combinas de infinitas maneras forman todas las proteínas que existen. Y lo más increíble es que estos componentes son universales, para toda la vida en este planeta. Ok, esto nos lleva a la siguiente pregunta obvia. Si todos los seres vivos usamos las mismas piezas, los mismos ladrillos, ¿cómo es que terminamos con cosas tan distintas como una cabaña y un rascacielos? Bueno, la respuesta no está en las piezas, sino en el diseño, en los dos grandes planos arquitectónicos que tienen las células. Así que ahora vamos a meternos con esos dos diseños fundamentales. Porque a pesar de que comparten la misma química de base, las células se organizan de dos maneras que son radicalmente distintas. Y esos dos diseños se llaman procariota y eucariota. Y el contraste visual aquí es genial para entenderlo. A un lado, la célula procariota. Es un diseño, digamos, abierto, simple,
como un departamento tipo estudio de un solo ambiente. Su ADN está ahí flotando en una región que se llama nucleoide. Y al otro lado, la eucariota. Esto ya es otro nivel. Es compleja, está organizada en compartimientos, como una mansión con un montón de habitaciones especializadas. Y lo más importante, con su ADN bien protegido dentro de un núcleo. Aquí podemos ver un resumen de las diferencias clave. Las eucariotas no solo tienen ese núcleo, sino que son mucho, mucho más grandes. Y además están llenas de orgánulos, que son como pequeños órganos internos que hacen trabajos específicos. Hasta su forma de dividirse es mucho más compleja. Para que nos hagamos una idea, las bacterias son procariotas. Las plantas, los animales, somos eucariotas. Pero, ¿de dónde salió toda esta complejidad de la célula eucariota? ¿Cómo pasamos del estudio a la mansión? La historia de verdad parece sacada de una película de ciencia ficción. Se trata de una alianza súper antigua y radical que cambió para siempre el destino de la vida en este planeta. Esta idea la propuso una científica increíble, Lynn Margulis, y se llama la teoría endosimbiótica, y lo que sugiere es alucinante, que la célula eucariota no evolucionó solita, sino que es el resultado de una fusión, de una simbiosis. Es decir, hace muchísimo tiempo una célula se tragó a otra y en vez de digerirla, empezaron a colaborar. El proceso más o menos fue así. Imaginen una célula primitiva, grande, que un día se come a una bacteria más chiquita. Pero esta no era una bacteria cualquiera, ¿no? Era una experta en usar oxígeno para generar muchísima energía. Y en vez de ser digerida, esta bacteria se quedó a vivir adentro y se convirtió en una especie de central eléctrica interna, lo que hoy conocemos como mitocondria, a cambio de un lugar seguro para vivir. Esta sociedad fue pero tan exitosa que provocó una explosión de complejidad en la vida. Y este esquema lo resume todo de una forma genial. Eventos de simbiosis como este pasaron varias veces. Por ejemplo, la incorporación de otras bacterias, las que hacen fotosíntesis, dieron lugar a los cloroplastos de las plantas. Y así, poco a poco, estas alianzas dieron origen a todas las ramas de la vida compleja que conocemos. Animales, plantas, hongos. Piénsenlo, somos el resultado de una antigua alianza entre microbios. Perfecto. Ahora que ya entendimos un poco la estructura, volvamos a una pregunta súper fundamental. ¿Cómo consiguen energía todas estas células para mantenerse vivas? Y aquí básicamente hay dos grandes estrategias. Por un lado están los autótrofos. Pensemos en ellos como los productores del planeta, como las plantas. Ellos crean su propio alimento, ya sea usando la energía del sol o a partir de reacciones químicas. Y por otro lado estamos los heterótrofos, que somos los consumidores, como los animales. Nosotros no podemos producir nuestro alimento, así que tenemos que consumir a otros para obtener energía. Este equilibrio entre productores y consumidores es simplemente la base de todos los ecosistemas. Y con esto volvemos al punto de partida. La evidencia es abrumadora. Si juntamos todo, la célula como unidad física, el ADN, el ARN, las proteínas, los aminoácidos como los componentes químicos universales, todo, absolutamente todo, apunta hacia una misma verdad. Una verdad súper profunda, que toda la increíble diversidad de la vida en la Tierra comparte un único origen, un ancestro en común. Así que hemos hecho un viaje, ¿no? Desde la diversidad que vemos a simple vista hasta esa unidad que estaba oculta en el corazón mismo de la biología. Pero claro, esto nos deja con una pregunta todavía más grande, ¿no creen? Si toda la vida comparte estas reglas, ¿cómo habrá sido ese primer ser vivo? Esa primera chispa. ¿Y qué otros secretos, qué otras reglas universales de la vida estarán ahí fuera esperando a que las descubramos? La búsqueda apenas comienza.